moléculas de la vida. Emil Fischer y la proteína. Hace más de 4.500 millones de años se formó nuestro sistema solar con todos sus planetas. La Tierra, primero una esfera candente, se fue enfriando poco a poco. Se formó una atmósfera, luego los mares. Desde una perspectiva actual, aquella atmósfera de Urato debía de ser inhabitable. Pero en esas condiciones surgieron las primeras moléculas orgánicas, por ejemplo, los aminoácidos. De los aminoácidos se forman moléculas proteicas. Los músculos se componen de ellas, dan forma al cuerpo y hacen posible su movimiento. En el interior del cuerpo, las moléculas proteicas especializadas se encargan de la interacción de complicados procedimientos químicos. Al entrar en contacto con proteínas, como también se conocen las albúminas, las vitaminas y oligoelementos vitales desarrollan su función. Sin albúminas, sin proteínas, no habría vida. En gran medida componen las plumas de los pájaros. Las orugas se envuelven en un capullo de proteínas. Las telarañas son tan resistentes gracias a ellas. La coraza del escarabajo también está formada por proteínas, como la lana de oveja. Las proteínas son vitales. Pero, ¿qué las hace tan especiales que hacen posible la vida con su complejidad? A finales del siglo XIX, el químico alemán Emil Fischer realizó una investigación sobre materias naturales. Descifró la estructura de las moléculas presentes en plantas y animales. Fischer se basó en la química estructural orgánica comparativamente joven. Así pudo describir la disposición espacial del átomo en las moléculas. El conocimiento de la estructura molecular es una condición previa esencial para entender las propiedades químicas de las sustancias. Indicativos son los trabajos de Fischer sobre la química de los glúcidos. Para poder reproducir exactamente la estructura molecular de los glúcidos sobre el papel, desarrolló una grafía propia. En 1902 le fue concedido, entre otros, el Premio Nobel. Fischer se marca un nuevo reto: el estudio de la proteína o albúmina. Su enorme importancia para la vida era conocida. Pero los intentos de los químicos de descodificar la estructura molecular de la proteína habían fracasado hasta entonces. Fischer actúa sistemáticamente. Descompone primero proteínas naturales de manera química en su compuesto elemental, los aminoácidos. Son comparativamente moléculas de construcción simple. En total, hoy se conocen 20 aminoácidos distintos presentes en las proteínas naturales. La clave para entender la molécula proteica está en que los aminoácidos se agrupan en cadenas, siendo la secuencia de los aminoácidos decisiva para las propiedades químicas de las proteínas. Como éstas se componen normalmente de varios miles de aminoácidos, se genera una cantidad innumerable de posibles combinaciones. Eso también lo sabía Emil Fischer. Para el estudio químico, las proteínas existentes en la naturaleza eran demasiado complejas. Por eso, Fischer intentó fabricar sustancias modelo sencillas para sus pruebas de laboratorio. Moléculas sencillas parecidas a la proteína formadas por pocos aminoácidos. Además, Fischer quería juntar los aminoácidos con una finalidad determinada. Parecía fácil, pero Fischer necesitó años hasta conseguir una síntesis de la proteína así. Para ello, tuvo que desarrollar primero paso a paso nuevos métodos de laboratorio. Finalmente, en 1907, lo logró. Consiguió unir unos aminoácidos con otros como él quería. La molécula más larga producida por Fischer estaba formada por 18 aminoácidos. Una molécula parecida a la proteína, que únicamente se había elaborado en el laboratorio a partir de métodos químicos y de la cual Fischer conocía la estructura química exacta. La estructura molecular precisa de proteínas aisladas se estableció varias decenas de años más tarde. Las aportaciones del químico estadounidense Linus Pauling respecto de la estructura y el funcionamiento de las moléculas proteicas son significativas.
Con la ayuda de rayos X, estudió las posiciones de cada átomo de una proteína y descubrió propiedades estructurales recidivantes. Los datos de la estructura demostraban que ciertas moléculas son un verdadero ovillo, mientras que la estructura externa de la molécula es especialmente relevante para la función química de la proteína. Allí se producen, en lugares muy concretos, las correspondientes reacciones químicas. El calor modifica levemente la estructura y con ello la superficie de la proteína, que por tanto no puede cumplir su función. Este es también el motivo por el que una fiebre alta durante varios días es muy peligrosa. Incluso un fallo mínimo en la secuencia de los aminoácidos puede dañar la función de la proteína. Un único aminoácido mutado en la hemoglobina influye en la forma de los glóbulos rojos, una modificación patológica, la anemia de pranocítica. Hoy se puede simular en parte la función de las proteínas. La técnica informática moderna hace posible la presentación tridimensional también de moléculas más complejas. Así se puede copiar la interacción entre los tejidos y las proteínas para, por ejemplo, mejorar la acción de los medicamentos. En 1958, Frederick Sanger recibió el premio Nobel por su descripción de la estructura de la insulina, una proteína cuyos defectos provocan una enfermedad del azúcar muy seria. La insulina está formada por dos cadenas de moléculas con 51 aminoácidos en total, una molécula proteica comparativamente simple. Se conocía la secuencia de los aminoácidos en ambas cadenas y también cómo están unidas entre sí. En el fondo, se disponía del plan estructural para producir insulina sintéticamente. A mediados de los años 60 se logró fabricar insulina por vías puramente químicas en el laboratorio, pero el procedimiento era costoso y caro. Resultaba más barato seguir obteniendo la insulina del páncreas de animales. En 1921 se pudo aislar por primera vez en un laboratorio la insulina en su forma pura. A partir de 1923, también fue posible extraer insulina a escala industrial de los páncreas de ganado vacuno, cerdos e incluso de peces. La gran cantidad de insulina obtenida a través de este modo podía suministrarse sintéticamente a los enfermos de diabetes y salva desde entonces la vida de muchos millones de personas. El ejemplo de la insulina demuestra la importancia que tienen las proteínas para la vida y que sus defectos tienen consecuencias graves. Hay que procurar que el cuerpo disponga de las suficientes. Hay unos aminoácidos en concreto que el cuerpo no es capaz de sintetizar de otras sustancias. Son aminoácidos esenciales que debemos ingerir con los alimentos. Una deficiencia de estos aminoácidos tan importantes a menudo provoca disfunciones en el funcionamiento del cuerpo, al igual que la falta de vitaminas o de oligoelementos. Las proteínas forman parte así de una alimentación equilibrada. Pero aún hoy, no todos los hombres tienen el acceso suficiente a las proteínas. No todas las personas pueden ingerir estas fuentes proteicas esenciales. La nutrición de la mayor parte de la población mundial es incompleta y, sobre todo, pobre en proteínas. Una alimentación puramente vegetal probablemente no pueda cubrir las necesidades proteicas. Así, el arroz, alimento básico de buena parte de la humanidad, sorprendentemente carece de determinados aminoácidos fundamentales. La cría de animales a gran escala o las granjas de cría son solo una solución aparente al problema mundial de la hambruna. Aquí se produce para el grupo exclusivo de países industriales, para personas cuyas necesidades proteicas están sobradamente cubiertas. Por tanto, no se trata de una carencia básica de proteínas animales. El problema real es la mala distribución de los alimentos en la Tierra. Un problema que la ciencia no puede resolver sola. En otros ámbitos, la ciencia ha evolucionado enormemente. Gracias a la tecnología genética, se fabrican proteínas importantes para la industria y la medicina, copiando el modelo de la naturaleza.
La síntesis de proteínas como se produce en las células. La orden de formación de una proteína procede del núcleo celular. Los ribosomas, que también son proteínas, la traducen pieza por pieza en una cadena de aminoácidos. Así es como se forman, siguiendo una orden, proteínas distintas y altamente especializadas, las moléculas de la vida. La tecnología genética aprovecha estos procesos naturales y deja que organismos extraños, como las bacterias, actúen y produzcan las proteínas deseadas. Las bacterias, además, contienen pequeños anillos de ADN. Estos anillos son excelentes para el transporte de información genética. Algunas proteínas cortan estos anillos. Se introduce el nuevo gen. Las zonas de corte quedan soldadas con la ayuda de la proteína. El anillo modificado se introduce así en la bacteria. Cortar y pegar el ADN son procesos importantes de la técnica genética. Las herramientas para ello son las proteínas. Con ellas, el científico es capaz de modificar intencionadamente el genoma. Una técnica que ofrece posibilidades nuevas e insospechadas, pero que exige una gestión muy responsable. Con la técnica genética se ha abierto un nuevo sector industrial que está exclusivamente prescrito a la producción de proteínas. Además de la insulina, gracias a la tecnología genética, se producen a escala industrial otros medicamentos fundamentales. En el laboratorio se cultivan genéticamente bacterias modificadas y se multiplican escalonadamente. Así se obtienen cantidades cada vez mayores. Las bacterias que disponen de la información necesaria para la proteína deseada pueden producirla bajo unas condiciones específicas en grandes fermentadores. De este modo, hoy es posible producir proteínas artificialmente. Aunque no como se preveía al principio, en las probetas de los químicos, sino en la fábrica biológica, la célula. El mismo truco usan los virus. Los virus están compuestos únicamente por una cápsula proteínica que contiene su genoma. Pero no poseen un metabolismo propio. Para reproducirse, los virus han de introducirse en una célula huésped. Allí se valen, entre otras, de aquellas moléculas proteicas que son necesarias para reproducir su genoma y formar la progenie viral. Al salir, el virus destruye la célula huésped. El organismo infectado enferma. En general, los invasores son identificados por el sistema inmunológico del cuerpo, que también se basa en las proteínas, y son combatidos. Lo perverso de los virus es que cada vez construyen variantes nuevas con progenies virales modificadas, de modo que el sistema inmunológico no pueda reaccionar lo suficientemente rápido. La diversidad de las moléculas proteicas se presenta aquí como una de las formas no pocas veces mortales para las personas. Una invitación al espíritu investigador moderno para profundizar en los entresijos de las proteínas. Entresijos que hace aproximadamente 100 años trajo a la luz Emil Fischer, ofreciéndonos una mirada en el elemento constitutivo de la vida.